Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Putin dice que Rusia no puede parar los combates mientras dure la contraofensiva de Kiev. Putin dijo que es imposible que Rusia pare los combates si Kiev sigue con su contraofensiva. Además, señaló que la entrega de aviones F-16 por parte de Occidente a Ucrania no hará más que prolongar el conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que el ejército ruso no puede parar las acciones bélicas en Ucrania mientras dure la contraofensiva de Kiev en el este y sur del país. Ellos van a contraatacar, y nosotros decimos que paramos. Preguntó retóricamente el jefe del Kremlin durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental de Vladivostok, y agregó que eso es imposible. Según Putin, para que las hostilidades cesen y las partes puedan sentarse a una mesa de negociaciones, Kiev tiene que revocar el decreto presidencial que le prohíbe negociar con Rusia y decir públicamente que accede a dialogar. El mandatario ruso aseguró que la contraofensiva ucraniana, que comenzó en junio, no tiene resultados. Tienen pérdidas, y muchas, subrayó. De acuerdo con Putin, desde el inicio de la contraofensiva hace 3 meses, Kiev ha perdido en combate a 71.500 hombres. En cuanto a los tanques, han perdido 543 tanques y cerca de 18.000 blindados de todo tipo, agregó. Al comentar los planes de los aliados de Kiev de suministros de cazas F-16, Putin aseguró que esas entregas no cambiarán nada y solo alargarán el conflicto. Ahora se disponen a suministrarles los F-16. ¿Acaso va a cambiar algo? No. Simplemente alargará el conflicto, sostuvo Putin. El jefe del Kremlin agregó que la llegada a Ucrania de munición de racimo tampoco ha podido incluir hasta el momento en la situación en los frentes. Putin se ríe de sanciones. Rusia ha ganado el doble de lo congelado. El presidente de Rusia afirma que el Occidente se ha disparado en su propio al congelar fondos rusos y no se da cuenta de que tendrá que asumir las consecuencias. En el marco de la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebra este martes en la ciudad rusa de Vladivostok, Lejano Oriente, Vladimir Putin ha dicho que el Occidente socava su credibilidad al congelar fondos de forma ilegal e imponer restricciones asociadas al comercio. No se trata de estos 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados en Occidente, sino de la pérdida de confianza de quienes lo hacen, ha subrayado el gobernante ruso, al tiempo que ha asegurado que Moscú ya ha obtenido el doble de beneficios que las reservas congeladas de oro y divisas. De acuerdo con Putin, la confiscación de activos de empresas rusas en el extranjero sencillamente traspasa todos los límites, pero Occidente no se da cuenta de las consecuencias negativas que reviste la medida para sí mismo. Ha sostenido que la economía global sigue cambiando, principalmente porque Occidente está destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras. Dirigiéndose a los empresarios rusos en el foro, ha recomendado ampliar la lista de países dispuestos a cooperar no conforme a los modelos occidentales, sino para toda la humanidad. Desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano, la Unión Europea y sus aliados occidentales han aprobado varios paquetes de sanciones contra Rusia, con la intención de aislar a Moscú y debilitarlo. Entretanto, Rusia ha aseverado que no cederá ante las presiones del Occidente y ha prometido seguir desarrollando su economía con el apoyo de sus amigos, mientras que, según el Kremlin, las hostilidades contra Moscú provocan consecuencias catastróficas sobre la economía mundial.
Putin. Ucrania pierde 71.500 de sus soldados en su contraofensiva. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que el ejército ucraniano ha perdido más de 71.500 de sus soldados en su contraofensiva que no da resultados. El mandatario ruso declaró durante la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental celebrada este martes que, desde el inicio de su contraofensiva, Kiev ha perdido en combate a 71.500 hombres. En cuanto a los tanques, han perdido 543 tanques y cerca de 18.000 blindados de todo tipo, ha afirmado Putin. También ha enfatizado que la contraofensiva ucraniana, que comenzó en junio, no tuvo resultados para este país eslavo porque dejó muchas pérdidas en las filas de Ucrania. En otra parte de sus afirmaciones, Putin ha acusado a los países occidentales de alentar a Ucrania de continuar con su ofensiva. En cuanto a la posibilidad de acabar con las hostilidades, ha subrayado que Moscú no puede hacerlo mientras Ucrania siga con su contraofensiva. Cabe mencionar que las Fuerzas Armadas de Ucrania emprendieron desde el 4 de junio una contraofensiva que apunta a las posiciones rusas, para lo cual han movilizado decenas de miles de hombres y varios cientos de equipos blindados. Lo cierto es que la contraofensiva ya lleva 4 meses y hasta ahora ha frustrado las expectativas de Ucrania y de Occidente de lograr un gran avance. Pero si antes de la llegada del invierno, Ucrania no logra romper las desgastadas defensas rusas en el frente sur, eso sería un gran fracaso de la OTAN ante Rusia. La falta de poder de fuego y de defensas aéreas, las deficiencias en el entrenamiento de las nuevas unidades y el competente desempeño defensivo de Rusia han provocado numerosas bajas ucranianas en su llamada contraofensiva. La titular de un servicio médico de Ucrania admite enormes pérdidas en el frente. Durante una entrevista con medios ucranianos, la jefa del servicio médico de la unidad nacionalista Lobos de Davins y de las Fuerzas Armadas del gobierno de Kiev, Alina Mikhailova, reconoció la difícil situación que se vive en el frente de batalla. Estamos sufriendo grandes pérdidas. Lo que está sucediendo ahora en el frente es algo que no se leerá en las noticias, sentenció la funcionaria militar. Mikhailova añadió que por primera vez en su vida estaba dispuesta a dejarlo absolutamente todo y hablar con cualquiera para que su batallón sobreviviera. También admitió que no hay perspectivas de una victoria ucraniana en un futuro próximo. La población está muy tranquila con las declaraciones de que hoy o mañana habrá victoria. No sucederá hoy, ni mañana ni, lamentablemente, dentro de un año, concluyó. Durante su participación en la sesión plenaria del 18º Foro Económico Oriental, este 12 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado. Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva. Pero no hay resultados. Hay grandes pérdidas. Desde el inicio de la contraofensiva las bajas ascienden a 71.500, afirmó el mandatario. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos durante la operación militar especial rusa. En cuanto a la posibilidad de poner fin a las hostilidades, indicó que su país no puede hacerlo mientras Ucrania siga con su contraofensiva. El Kremlin lanzó su operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no se estancó, sino que fracasó.
Putin va más allá de los mensajes políticos en su discurso en el Foro Económico Oriental. La intervención del presidente ruso, Vladimir Putin, en el octavo Foro Económico Oriental no solo se enfocó en cuestiones políticas, sino ofreció un claro panorama internacional, declaró a Sputnik el director del Centro de Estudios Estratégicos y Previsión Política de la ciudad rusa de Sebastopol, Amar Khanna. El discurso del presidente ruso en el Foro Económico Oriental va más allá de los mensajes políticos. Lo que hemos escuchado hoy del líder ruso es una visión clara y completa de la vida política y económica internacional, destacó el experto. Detalló que, junto a la situación dentro del país, Putin también describió la política exterior de Rusia, que sigue esforzándose por construir un mundo multipolar, y señaló claramente las tendencias clave del sistema de relaciones interestatales. Ahora el mundo está experimentando cambios fundamentales, se está configurando un nuevo orden mundial. La transición fluida hacia la multipolaridad se ve obstaculizada por los estados occidentales, que tienen mucho que perder si no hacen concesiones, ya sea en Estados Unidos o en Europa, afirmó Khanna. En su opinión, estamos asistiendo a un nuevo sistema de relaciones internacionales, en el que Occidente crea obstáculos para resolver ciertos conflictos, sean militares, económicos o políticos, en todo el mundo. Sin embargo, continuó el analista, ya hemos superado muchos obstáculos, por lo que se puede afirmar con seguridad que el fortalecimiento de las posiciones de los países del sur global es una revuelta contra la hegemonía estadounidense. En un año y medio, Estados Unidos agotó realmente todas las opciones para debilitar y subyugar económicamente a Rusia. Cuando las sanciones antirrusas fracasaron, decidieron tomar la vía militar, aumentando sistemáticamente el suministro de armas a Ucrania. Y de hecho fracasaron, declaró. Esto, en términos generales, es el colapso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, que Khanna calificó de ataque suicida, y también el fracaso de todos los intentos occidentales de agotar a Moscú, manifestó el experto. Washington no tiene ni una visión estratégica ni la menor idea de los próximos pasos. La Casa Blanca pretende agotar no solo a Rusia, sino también a la Unión Europea. La administración estadounidense persigue una política similar en la región asiática. Sin embargo, la asociación entre Moscú y Pekín permitirá resistir cualquier provocación estadounidense, resumió. El Foro Económico Oriental se celebra anualmente desde 2015 en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la ciudad rusa de Vladivostok. En el evento participan delegaciones de más de 50 países, entre ellos China, la India, Kazajistán, Singapur y otros. Una mina de oro. Embajador de Rusia en la ONU explica por qué Estados Unidos no busca la paz en Ucrania. Vasily Nevencia citó la construcción de una fábrica de municiones para Kiev en Texas como ejemplo del beneficio que está obteniendo la industria armamentística estadounidense. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, denunció este martes que Estados Unidos no está interesado en poner fin al conflicto en Ucrania porque es un negocio lucrativo. Podemos esperar que nuestros codiciosos homólogos estadounidenses renuncien a este proyecto empresarial extremadamente rentable en nombre de la paz. Existen grandes dudas al respecto, pues la sed de beneficios ya ha calado en todos los estratos de la élite política y empresarial estadounidense, declaró el diplomático ruso durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Nevencia citó al diario The New York Times, que había reportado sobre la construcción de una nueva fábrica en la ciudad de Mesquite,
Texas, donde se producirán proyectiles de artillería para el ejército ucraniano. Al respecto, recordó que cuando en Texas empezaron a oírse voces de sentido común, que afirmaban que había que poner fin al demencial bombeo de armas al régimen de Kiev, e inmediatamente recibieron duras críticas de varios legisladores locales. ¿Saben por qué? El periódico cita una opinión. Esto está creando puestos de trabajo en Estados Unidos, ¿cómo pueden ir en contra de los intereses del pueblo al que representan?, dijo el embajador ruso en la ONU, señalando que el propio periódico comparte este punto de vista. Según el diplomático, los esfuerzos por armar a Ucrania, así como el insaciable apetito de Kiev por armas y municiones, se han convertido en una verdadera bendición y una mina de oro para la industria armamentística estadounidense. Esta situación representa la esencia podrida de la postura estadounidense de apoyo a Ucrania. Además de dudosos objetivos geopolíticos, también es una oportunidad para ganar dinero, y no poco, a costa del dolor y del sufrimiento ajeno, criticó Nevencia. El Departamento de Defensa estadounidense anunció este 7 de septiembre otro paquete de asistencia militar para apoyar a las necesidades de Ucrania en el campo de batalla y demostrar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Ucrania. El nuevo lote asciende a un total de $600 millones. Mientras tanto, la asistencia por valor de miles de millones de dólares proporcionada por Estados Unidos y sus aliados a Ucrania no ha cambiado la situación en el campo de batalla. Desde el comienzo de la llamada contraofensiva ucraniana a inicios de junio, las pérdidas de los militares ucranianos ascienden a más de 71.500 personas, según declaró este martes el presidente ruso, Vladimir Putin.